Hola Felipe, Hola, profe, ¿cómo está? chicos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Ok chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces, continuando con lo de la clase pasada, para terminar entonces de explicar un poco el concepto teórico de circuitos en serie. Entonces, como veíamos en los experimentos que vimos en las simulaciones, en un circuito en serie se cumplen tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Que el voltaje total o el voltaje de la pila siempre va a ser igual a la suma de todos los voltajes. Esa es la primera condición, es decir, que si hay 7 resistencias, entonces la suma de los 7 voltajes de esas 7 resistencias siempre dará igual el voltaje de la pila. La tercera condición es que la corriente del circuito es igual en todos los puntos, es decir, que esta no cambia, independientemente de lo que tenga cada una de las resistencias, la corriente siempre va a ser la misma. Y esto tiene una explicación porque la corriente en un circuito en serie siempre tiene un solo camino. Entonces, siempre va a ser el mismo valor en la corriente. Y la resistencia total, pues va a ser la suma de todas las resistencias. Es decir, que si hay 3 resistencias, pues sumo los 3 valores de esas resistencias y esa sería la resistencia total. Para Entonces, entrar a la clase. hoy voy a explicar entonces unos ejemplitos. Vamos a tratar de hacerlos y al final voy a poner un ejercicio de sustentación oral. Listo. Vamos a ver por acá. Entonces vamos a suponer el siguiente circuito. Vamos a suponer un circuito que tiene una batería. Pongámosle un valor diferente esta vez a la batería. Pongámosle 12 voltios. Va a tener una bombilla
pongámosle una bombilla de 5 ohmios, otra bombilla de 6 ohmios y una tercera bombilla de 1 ohmio. De un solo ohmio. Listo. Entonces tenemos un circuito con esas características. 12 voltios, una bombilla de 5, una de 6 y una de 1 ohmio. Entonces voy a hacer unas preguntitas aquí antes de resolver. Bien. Entonces, lo primero que uno debe resolver de un circuito es determinar cuál es la resistencia equivalente o la resistencia total de este. Entonces, ¿cuál sería la resistencia total de ese circuito? La resistencia total sería 12. ¿Por qué, Sebastián? Profe, pues ahí como se puede ver claramente, el Mm, primero tiene 5 ohmios, el otro 6, el otro tiene 1 y eso sumado pues da 12 ohmios en Muy total. bien. Entonces, la resistencia equivalente sería 12 ohmios. Listo. Ahora, ¿cuál sería entonces la corriente de ese circuito? Los 12 voltios, ¿no? No, ese sería el voltaje. Profe, la corriente no sería dividir los 12 voltios entre los 12 que da los ohmios totales. Ajá, es correcto. ¿Y eso cuánto te da? 12 Uno. dividido 12, 1. Muy bien, Rodríguez. Rodríguez acaba de decirles a ustedes cómo se halla la corriente en un circuito aplicando una de las leyes de Ohm. ¿Se acuerdan la semana pasada las leyes de Ohm? El cual establece la relación entre voltaje y resistencia. Entonces, si yo conecto aquí, ahí claramente vamos a observar que la corriente es de 1 ohmio. ¿De dónde salió ese amperio? Ese amperio sale del voltaje dividido por toda la resistencia. Cuando hablo de toda la resistencia, hablo de la resistencia total, que en este caso, como dijo Villegas, era 12. Si divido 12 entre 12, me va a dar 1 ohmio. Muy bien. Bueno, y si deseo saber qué voltaje está recibiendo cada bombillito, ¿qué debo hacer? 12 dividido para la bombilla, pues el voltaje. No, porque son diferentes. Eso sería Profe, si pues yo fueran creo que iguales. sería la... Espere, profe, ¿cómo es que era la pregunta? Ya ¿Qué me... voltaje recibe cada bombillito? O sea, cada bombillito de estos 12 Profe, por voltios va a ejemplo, recibir la que tiene 12 ohmios sería, por ejemplo, 12 dividido 5. 12 dividido 5. ¿Cuánto te da eso? Ay, espere. A ver. Prueba 2.4. En este caso sería 2 puntos. 2.4 voltios. Seguro. Mire lo que dio ahí. Profe, no es lo mismo pues de lo que de la Es, resistencia. es la resistencia con un No, cero la más. resistencia tiene este valor. Es la resistencia con un cero más. Es la Es como resistencia. es como cuando se convierte, pues, o sea, un ejemplo que no tiene que ver, pero es como cuando se convierte el, a newtons, ¿cierto? O sea, Mm, es una conversión que a la final termina dándole más ceros Seguro que tiene al... más ceros. Ahí dice Ah, 5 profe, voltios. espere, sería corriente por resistencia, o sea, 1 por 5, 5. Ah, Entonces, 1 por 5. sí, la corriente 5. por la resistencia Y al aquí. voltaje. Al voltaje lo mismo 1 por 6. Y aquí. Corriente 1 y pues sería un 1 por 1. Entonces ahí estamos aplicando la segunda ecuación de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente. Voy aquí a trasladar esto aquí al tablero.
A propósito, un circuito cuando uno lo representa esquemáticamente, se utilizan estas simbologías. No sé si lo han visto en algún momento. Es decir, lo mismo que dibujamos ahí en la simulación es esto mismo. La pila es esta, 12 voltios, y las resistencias son estas, 5, 6 y 1 ohmio. Entonces, volviendo a recordar, si necesito la resistencia equivalente, simplemente en un circuito en serie, ¿cuál es la característica de un circuito en serie? Que sigue solamente un camino. Mire que solamente hay un camino para la corriente. Entonces, simplemente sumo las tres resistencias. Entonces, la resistencia total sería 5 más 6 más 1. En este caso, la resistencia total sería de 12 ohmios. Si deseo hallar la corriente, hay una de las leyes de Ohm que dice que la corriente es la división entre el voltaje y la resistencia. En este caso, 12 dividido 12 voltios dividido 12 ohmios. O sea que la corriente vale 1 amperio. Listo. Claro hasta ahí. Sí. Y si deseo saber el voltaje que recibe cada resistencia, pues el voltaje de cada resistencia, pongámoslo así, voltaje de cada resistencia, pues es coger la corriente y multiplicarla por el valor de dicha resistencia. Por ejemplo, si deseamos saber el de este, pues sería coger 1 amperio multiplicado por 5 ohmios. Eso me da 5 voltios. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Vamos a explicar otro ejemplo. Es importante que esto quede claro porque la sustentación oral de ahorita tiene algo que ver con esto. Vamos a hacerlo así de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo una instalación navideña que está conectada a 120 voltios. El tomacorriente de la casa genera 120 voltios. Esa instalación está compuesta por una sucesión de bombillitos. Esa sucesión de bombillitos, algunos son de 40, son 100 bombillos. La mitad son de 40 ohmios y la otra mitad son de 20 ohmios. Entonces la pregunta es, ¿qué corriente fluye por ese circuito? ¿Y qué voltaje recibe cada bombillito? ¿Qué tendría que hacer ahí yo primero? Profe, primero, Hallar la resistencia. claro, Hallar la resistencia total. Entonces me están diciendo que es una instalación navideña compuesta de 100 bombillos. La mitad son de 40 ohmios, pueden ser de un color. Los bombillitos de colores, cada color tiene una resistencia diferente. Entonces, la mitad son de 40 y la otra mitad son de 20 ohmios. Entonces, ¿cómo hago para hacer esa suma de esas resistencias? profe, multiplicar 40 por 50 y 50 Ujú. por 50 y sumar los dos resultados. Multiplicar 40 por 50 y... ¿Cómo fue que me dijiste lo otro? Y 50 por 50 y luego sumar los dos resultados. 50 por 50. Pero no sería 50 por 20. Pues, Ajá, 50 por 20. Entonces, mire, son 100 Ay, bombillos. no era desde 50 la resistencia. No, de 20. Ay, yo escuché mal. La mitad son de 40 ohmios y la mitad son de 20 ohmios. Entonces, si son 100 bombillos, es correcto lo que dicen. Si son 100 bombillos, pues hay 50 bombillos de 40 y hay 50 bombillos de 20. Entonces, pues yo no me voy a poner a sumar 40 más 40 más 40 más 40, pues eso sería infructuoso, ¿sí o no? Entonces, la resistencia total, ¿qué sería? 40 ohmios multiplicado por 50, que sería la suma de los 50 bombillos de 40, más 20 ohmios multiplicado por 50. ¿Sí quedó claro ahí? 2.200. Vamos despacito, Rodrigo. Entonces, 40 por 50.
2000. 2000 ohmios. O sea que los 50 bombillos de 40 ohmios representarían 2000 ohmios. Y 20 por 50, 1000. 1000 ohmios. O sea que la resistencia total sería ¿cuánto? 3000 ohmios. 3000 ohmios. O sea que esa Pero instalación navideña, está mal. esos 100 bombillos de esa instalación navideña representan una resistencia de 3000 ohmios. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, ya sabiendo la resistencia total, voy a borrar por aquí. Ya conocemos cuál es la resistencia total de todo eso. Nos queda hallar la corriente. Entonces, la ley de Ohm que dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En este caso, él está conectado a los 120 voltios de toma corriente, Y profe, da dividido, una de muy poquita. de hecho debe dar poquita, son bombillos navideños, ellos no soportan mucha corriente. ¿Cuánto da? Y no toca Pues da esa corriente, no afecta. 0.04. 0.04 amperios. Profe, si uno toca esa Mm. instalación, pues, por ejemplo, la corta y toca el cable, eh, Si tocas uno, el cable por aquí, por alguno de los lados, probablemente no te electrocutes, porque estamos hablando de que estás dividiendo 120 voltios entre un mundo de resistencias. Entonces, Pero si probablemente no. recoge el voltaje directo, sí. Ah, si por ejemplo te pegas de Sí. aquí, si te pegas de aquí, ahí sí tienes problemas. Pero no, ya del final, si te pegas de algún punto de aquí, pues el voltaje está distribuido entre muchas resistencias, no te va a coger pues mucha corriente. ¿Listo? Claro, hasta aquí entonces. sí, profe. Entonces profe. la corriente que circula es de 0.04 amperios. Ahora, el voltaje de cada bombillito, pues podemos hacerlo. El voltaje para un bombillo de 40, que sería hacer ¿qué cosa? La ley de Ohm que dice que es corriente por resistencia. En este caso sería 0.04 amperios por una sola resistencia de un solo bombillito. ¿Cuánto tiene una sola resistencia de un solo bombillito de 40? De 40 sería 1,6 40 ohmios. Entonces sería 1,6 voltios. amperios. Voltios. Voltios, sí. Significa que un solo bombillito de 40 ohmios está recibiendo 1,6 voltios. Si ve que no recibe todos los 120, recibe nada más 1,6. ¿Y el bombillito de 20 cuánto recibiría? 0,8. Entonces sería 0.04 amperios por 20 ohmios. Eso da 0,8 voltios. Entonces cada bombillito de los de 20 está recibiendo 0.8 y de los de 40 está recibiendo 1.6. ¿Qué pasa si sumo estos 50 de 1.6 más estos 50 de 0.8? ¿Qué me debe dar? Por lógica. El voltaje total. Me debe dar estos 120. ¿Ya? De hecho, uno lo puede comprobar si multiplica 1.6 por 50 más 0.8 por 50. Eso obligatoriamente me tiene que dar esos 120. Sí, efectivamente, sí. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Sí, muchachos? sí, profe. Bueno. Pero entonces la resistencia en amperios, ¿cierto? La resistencia en amperios. Resistencia es en ohmios. No. A ver, ohmios, ¿cuál es el que amperios es Amperios, la división corriente. entre resistencia y voltaje? O sea, la Corriente, mire, corriente. corriente. Vamos a repasar los simbolitos. La corriente es I, que es la relación entre voltaje y la división entre la resistencia. Voltaje y resistencia da corriente. ¿Listo? Y voltaje es el producto entre corriente y resistencia. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Pero era la hora de responder, pues, para responder con las unidades.
Bueno, las unidades, recuerden que la corriente se mide en amperios, voltaje se mide en voltios y resistencia se mide en ohmios. Este simbolito significa ohmios. Listo, ya Listo, te profe. aclaré las dudas. Sí, sí, profe. Ok, bueno. Entonces el ejercicio de sustentación es oral. Ustedes miran si lo hacen ahí, pero la respuesta me la van a dar aquí vía micrófono. Ustedes van a tener un circuito al cual está conectado a una pila de 12 voltios. Y hay una sucesión de 3 bombillos. Uno de 1 ohmio, otro de 2 ohmios y otro de n ohmios, donde n es un número de lista. Entonces hay que hallar la corriente, qué corriente circula por el circuito y qué voltaje recibe el bombillito de n ohmios. ¿Sí quedó claro? Profe, ¿me va a Sí. recordar mi número de lista, por favor? Entonces les voy a decir aquí: Muñoz Elizabeth 1, Abuelo 2, Alcaraz 3, Arango 4, Araque 5, Bustamante 6, Calleja 7, Camacho 8, Durán 9, Garay 10, Giraldo 11, Gutiérrez 12, Higuita 13, Profe, Inestrosa 14, Sasa 15, Loreo 16, Marín 17, Moreno 18, Muñoz Dayana 19, Murcia 20, Quintero 21, Ramírez 22, Rodríguez 23, Rodrigo 23, Rodríguez 24, Rojas 25, Sánchez 26, Sánchez Ana María, Sánchez Santiago 27, Soto 28, Torres 29, Vargas 30 y Villegas 31. profe, no puedo volver a poner la fórmula por ahí cerquita. Le pongo por acá corriente, voltaje sobre resistencia y al revés, voltaje, resistencia por corriente. Profe, el voltaje es lo que recibe la resistencia con la Profe, corriente, ya. ¿cierto? Dame los valores, Felipe Quintero. Listo. La corriente son 24 amperios. Y el voltaje pues que recibe el Corriente bombillito de 24 N. amperios, Sí. seguro. Es al revés, Ohms. es Ohms. al revés. Ah, esa es la resistencia, pero yo te estoy preguntando, Sí, es sí, la sí, sí. corriente, Sí, sí, sí. la Perdón, corriente perdón. y qué voltaje Es que me recibe. confundí otra vez. La corriente, bueno, al revés, pues. Ujú. eh, los amperios recibe 10,5. Los amperios que recibe No, el bombillito N. vuelve y corrige. A ver, la resistencia, que sería en... Ay, me confundí. Voltaje sobre resistencia. Mira, corriente, voltaje dividido resistencia. Recuerde que Ay, yo no sé ni- este resistencia es cero la... coma cinco. ¿Cuánto le dio? cero coma ¿Cuánto es la cinco. resistencia? Ah, Uy, ahora a Profe, mí sí. también me Sí, dio sí, sí. 0,5. ¿Qué pasó ahí? ¿A usted le dio 0,5? A ver, yo veo una Sí. cosa aquí. profe, No, no. A usted no le puede haber dado 0,5, Rodríguez. Le profe. tuvo que haber dado un poquito menos. Profe, si yo soy el 24. Por eso. ¿Y la resistencia total cuánto da? ¿Sí la sumaste? A ver, 12. Ah, sí, sí. Ay, perdón, se me había O olvidado sea, Profe, ponerlo. yo puse la hubiera sido mía. lo mismo. Sí, 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 sí. Pero Quintero, te falta entonces, una, el voltaje del bombillito. es 10,5.
Eso se Muy sí. bien, Quintero, usted ya tiene sus 5. Ah, bueno, gracias, profe. Profe, yo. Confundí ahí. ¿Quién tiene ya la respuesta? Profe, Yo, José David Agudelo. Bustamante. Dígame, profe, es Bustamante. que yo tengo que salirme de la clase, pero si quiere Mm, ahorita, pues le mando el resultado. No, es un examen oral. Si me lo manda, entonces se lo califico sobre 3.5. ¿Listo? Está bien. Ok. Profe, yo. Dale, Agüelo. La resistencia total me dio 5. La resistencia total 5. Agudelo, sí, correcto. La corriente. La corriente me dio 2.4 amperios. Sí. Y el Profe, del bombillito, 4.8 volts. Muy bien, Agüelo. Listo, Solo se le prosigue. encuentra el voltaje al Al bombillo bombillito que de tiene acá. nuestro no. Ah, ok. Ajá. Profe, Dígame. ayuda. profe, ya acabé, no, hace rato. Rodríguez, dígame. Profe, la corriente es de 0,444444444 A ver, hasta usted los es micros. 26. Sí, correcto. Y el voltaje del bombillito. 10,666666666. Muy bien, Rodríguez. Listo sus 5. Vuelvo y le Profe recuerdo. Julie, Yulitza. me dio el voltaje 9,5. El voltaje 9,5. ¿El del qué? El del Sí, bombillito y la corriente. sí. La corriente de ese bombillito es 19. 19. No, Yulitza. Mira a ver qué está haciendo. Vuelvo y le recuerdo. Mire, para hallar esta corriente hay que hallar la resistencia total. Recordemos que la resistencia total es la suma de estas tres resistencias. Ustedes tienen que sumar este más este más este. Cuando tengan la suma, tienen la resistencia total. Luego, para hallar la corriente, escoger estos voltios y dividirlos por la resistencia total. Esa es la corriente. Y el voltaje del bombillito es coger esa corriente y multiplicarla por el valor de la resistencia. Corriente Profe, por resistencia. ¿me repite porfa esa última de la cómo sacar el voltaje del bombillo? El voltaje de este bombillito, la resistencia, que es un número de lista, por la corriente que les dio acá. Profe, Dígame. profe, ahí me dio en la resistencia 23, La corriente. 0,52 0,52. Sí, correcto. y el voltaje 10,43. 10, sí, muy bien. Listo, Camila. Profe, yo, Roger. Roger Aguirre. La resistencia total me dio 14. Aguirre 14, sí. Corriente. La corriente me dio 0.85. Profe, entonces 0,85. Déjame el un momentico, voltaje es, yo atiendo a ok, Roger Loreo. 0, ¿qué me dijiste? 0.85. 0,85, sí. Y Y el voltaje del bombillito fue 9.35. muy bien. Listo, Roger. ¿Qué me ibas a decir, Loreo? profe, el voltaje de ese circuito sería 12. El voltaje sería 12. El voltaje pues, de todo que están recibiendo las tres resistencias es de 12 voltios. Ah, listo, ya, gracias. Profe, yo hola. listo. Villegas, dígame. Vale, la resistencia total me dio 34. Ujú. La intensidad, bueno, la corriente 0,35 amperios, 0,35. Sí, Y el voltaje del bombillo me dio 10,9411 voltios. muy bien. Listo, sus 5 Villegas. Profe, yo Ramírez. Ramírez, dígame. La resistencia me dio 25. Sí, La corriente me dio 0,48 0,48, sí, correcto. y el voltaje me dio 10,56. Listo, Ramírez. ¿Listo?
Niños, para los que todavía están perdidos, vuelvo y recuerdo. Recuerden que en una resistencia en serie se suman primero las resistencias, se suman todas estas tres. Con esa suma, con esos tres, con esa suma, tengo la resistencia total. Entonces divido este voltaje, o sea, el voltaje de la pila, con esa resistencia total y eso me da la corriente. Y luego el voltaje de este bombillito es la multiplicación de esa resistencia, o sea, su número de lista, por la corriente que calcularon anteriormente. Profe, Santiago, dígame. de corriente de resistencia me dio 6. Pues el Correcto. total fue 6. De corriente 2 amperios. 2 amperios, sí, Y, correcto. y los voltios del bombillo me dio 6. Sí, sí, correcto. Listo, Santiago. Profe, ya terminé. Dígame, Loreo. A ver, la corriente, digo, la resistencia total me dio 19. Sí, Entonces, la corriente me dio pues 12 sobre 19, 0,63. sí. Esa medida es ohmios, ¿cierto? Esas se miden en amperios. Corriente se mide en Amperios. amperios. Ah, ok, bueno, entonces me dio 0,63 amperios y el voltaje me dio 10,08. Y ese sí es en ohmios. No, ese es en voltios. Voltaje de voltios. Ah, bueno, profe, Ohmios gracias. son resistencia. Ajá. Ah, ya, gracias. Listo. Profe Elizabeth, Dígame, Elizabeth. en la corriente me dio 0,25,25. Y 0, en el voltaje, sí, Elizabeth, ¿qué número de 0,25. tú? El 1. El 1. ¿Y te dio corriente eso? Sí, No, verifica otra vez. Recuerda que corriente es voltaje sobre... ¿Cuánto te dio la resistencia total? 4. 4. Entonces, si divide 12 entre 4, ¿cuánto le da? Ah, sí. Ah. Ya. Profe, Dígame, Cristian Higuita. dígame, hijito. La resistencia me dio 16. Correcto. La corriente 0,75. Ajá. Y ya el voltaje es 9,75. Muy bien, hijito. Listo. Bueno, faltan por el 5 las dos Muñoz. Está aquí conectado. Loreo ya me lo dijo. Luisa falta. Chicos, ¿creen necesario volver a abrir el enlace? ¿O en menos de 5 minutos tienen la respuesta? Profe, yo no. Corriente. Yo. Primero es que me dio 4,16. ¿Eso cuánto le dio? Sí, 0,5 y el voltaje total 11. Dígame. ¿Quién está hablando que no escuche? Profe Elizabeth, ahora me dio corriente 4 y voltaje 16. La de 16. ¿Segura?
Profe, yo estoy haciendo Vea, así el voltaje total el del voltaje es la resistencia, que es un número de lista, porque estamos mirando nada más el voltaje que está recibiendo esta. Su número de lista multiplicado por lo que le dio de corriente. Entonces sería 12. 12. O sea que No. todo el voltaje se lo llevó solo a esta resistencia. Estas dos no prenden entonces. Mira que estos 12 se tienen que distribuir entre estas tres. Entonces, por lógica, este tiene que dar menor a 12. Entonces 4. Ahora sí, 4. Listo, Elizabeth. Chicos, voy a cerrar el enlace, entonces se entran los que todavía no me han dado la respuesta. Los demás ya entonces ya tienen sus 5, no necesitan volver a ingresar. Entonces, feliz día para ellos. Entonces, los que faltan, profe. volvemos a ingresar por el mismo enlace. ¿Listo? Feliz día, yo no sé si- profe. Feliz día.